Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a De Frente al Plebiscito, como siempre todos los lunes, junto a Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola Natacha, ¿qué tal? Un saludo a todos quienes nos ven hasta ahora. Comencemos hablando de las encuestas. ¿Qué te parece? Empecemos hablando de las encuestas. Sí, la Academ mostró que se acorta esta brecha entre el apruebo y el rechazo. El rechazo, eso sí, sigue sobre el apruebo, pero la brecha ya es de 8 puntos, ¿no? Sí, es una reducción muy significativa. La semana anterior la diferencia había sido de 15 puntos y ahora se reduce en solamente una semana a 8 puntos. Lo que sorprende son dos cosas fundamentalmente. La primera es que el apruebo crece, pero de manera no estadísticamente significativa. Sube solamente 2 puntos y eso no alcanza a ser una diferencia estadísticamente significativa respecto a la semana anterior. Pero la caída del rechazo, del 52 al 47%, sí representa una caída muy significativa y esa caída no ha ido de la mano con un incremento significativo del apruebo, sin perjuicio de que haya aumentado en 2 puntos, sino que parte de ese apoyo se ha ido hacia el mundo de los indecisos. Y esto es muy sorprendente, porque en general, cuando uno observa las encuestas preelectorales, lo que va advirtiendo es una reducción sistemática del mundo de los indecisos, porque la gente se va informando más del proceso y va tomando decisiones. Acá tenemos todo lo contrario. Nos acercamos y aumenta el volumen de indecisos. Así todo, como bien lo planteabas tú, el rechazo sigue manteniendo una ventaja sobre el apruebo, que de acuerdo a la lámina Academ en que se realiza algo así como un pronóstico, el resultado sería 55 versus 45, lo que va en línea con lo que plantea otra encuesta, que es Pulso Ciudadano, en que el resultado es prácticamente el mismo, 55-45. La gente se preguntará, bueno, ¿es una distancia que se pueda revertir en estos últimos 40 días de campaña? Y la respuesta es absolutamente sí. Este no es un plebiscito que esté oleado y sacramentado ni por asomo. Hay que esperar el desarrollo de la campaña y posteriormente de la franja. La franja comienza a emitirse el día 5 de agosto. Y ahí ya entramos en el periodo preelectoral propiamente tal. Hoy día estamos en campaña y de ahí enfrentamos una fase que la podríamos denominar de propaganda. ¿Cuáles son los factores para que baje el rechazo? Menos 5 puntos, aumente el apruebo, porque podríamos quizás vincularlo con la carta de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿o todavía eso no entra en esta medición? Todavía no alcanza a entrar plenamente en esta medición, pero sí hay algunas cosas que observar. La primera es que muy probablemente el retroceso del rechazo se explique en gran parte porque poco a poco y de manera incomprensible ha comenzado a ser prácticamente colonizado por liderazgos de derecha. Uno de los atributos que tenía el rechazo era presentarse como una alternativa totalmente transversal, haciendo ver este plebiscito como una lucha entre la izquierda y el resto. Sin embargo, durante esta semana anterior apareció José Antonio Kast. Claro. Rojo Edwards no deja de dar entrevistas cada vez que puede. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Francisco Chaguán, como presidente de Renovación Nacional, cree que estamos en la segunda vuelta a Piñera-Guillé. No han entendido todavía, y ya están grandes ya, no han entendido que el desafío del rechazo es avanzar hacia la centroizquierda, porque en la derecha ya absorbiste todo lo que podías absorber. José Antonio Kast no te suma un voto adicional hacia la centroizquierda, afirma el voto de derecha que va a votar rechazo igual. Por lo tanto, es una pésima estrategia y este es un llamado de atención. Por otra parte, en el caso del apruebo, poco a poco se ha ido formando un comando diverso, juvenil, activo. Están realizando concentraciones a la antigua. Yo no veía una concentración tan grande. ¿El de Maipú? Sí, sí, exactamente. Como si fuera una campaña presidencial o más. Por lo tanto, es un punto a favor. ¿Qué está haciendo el apruebo, Nata? Y esto es muy importante explicar a la gente. Como va abajo en las encuestas, necesita transmitir épica y esperanza. Esa épica y esperanza, hay distintas formas de expresarla, pero una, y que es la que está haciendo el apruebo, que me parece muy correcta desde el punto de vista estratégico, es comenzar a hacer este tipo de actividades en lugares donde saben que tienen un apoyo muy bien instalado. No es lo mismo ir a hacer una concentración en Maipú
que en alguna comuna rural del resto del país. Maipú es un territorio frente amplista. El presidente Boric sacó sobre el 60% de los votos. Tienen un alcalde que es del Frente Amplio y por lo tanto es el reducto natural desde donde se puede impulsar una campaña con épica y con ánimo. Eso es lo que están haciendo de manera muy correcta por lo demás. Siempre se dijo que la campaña del apruebo estaba muy débil en comparación a la del rechazo. No sé si tú coincides conmigo en eso. Y quizás podríamos decir que ya la campaña agarra más fuerza con esta presencia de Michelle Bachelet y también con esta actividad ciudadana. Sí, agarra más fuerza. Lo que se espera o el impacto que se espera en el caso de la presidenta Bachelet es que eso mueva un poco las preferencias. ¿Lo hace concretamente? En esta encuesta no se vio, ya, pero probablemente lo veamos más adelante. ¿Qué es lo que se espera de ella? Si es que participa, por ejemplo, en la franja, es mejorar el volumen de preferencias electorales en favor del apruebo en mujeres y también en los estratos socioeconómicos más bajos. Si es que uno examina a nivel socioeconómico, bien digo, y sociodemográfico, el retroceso del rechazo se produce con mayor fuerza en los segmentos socioeconómicos bajos y en las personas que no votaron en el plebiscito, que declaran no haber votado en el plebiscito de entrada. Por lo tanto, ahí es donde la presidenta Bachelet y la campaña del apruebo debiesen concentrar las fuerzas con el fin de ir levantando en lo popular para posteriormente ir avanzando en los segmentos medios, porque en el sector alto, como lo hemos dicho acá, el plebiscito ya está jugado. También me gustaría incluir en las palabras del mandatario Gabriel Boric cuando él dice si es que llega a ganar el rechazo va a haber un nuevo proceso constituyente. ¿Crees que eso también incidió en generar quizás cierta incertidumbre en la ciudadanía y también el proyecto de los 4 séptimos? Muy probablemente. Pero lo concreto acá es que el apruebo, si bien aumenta 2 puntos, no es una alza estadísticamente significativa y lo que tenemos que examinar es la caída del rechazo y el aumento de los indecisos. ¿Y qué se hace con los indecisos? Porque tú hablas muy bien sobre eso, porque claro, a medida que pasa el tiempo uno debería pensar, bueno, las personas están leyendo el texto, pero está aumentando este grupo de indecisos, aparte que estamos en una elección obligatoria, que es algo que no se veía, no sé hace cuánto tiempo, pero hace años. Del año 2009, fíjate, 2009. fue la última que tuvimos voto obligatorio en Chile. Claro. Entonces, ¿cómo afrontar ese grupo de indecisos que va en aumento? Claro, a ver, ahí hay varias hipótesis en juego. La primera es que, como decías tú, desde el año 2009 que no tenemos voto obligatorio, pero esta va a ser la primera vez que, por lo menos desde el 89 en adelante, que vamos a tener la combinación entre inscripción automática y voto obligatorio. Es la primera vez, no desde el 90, es la primera en la historia de Chile. O sea, nosotros tuvimos voto obligatorio e inscripción obligatoria previo a la caída de la democracia, pero nunca habíamos tenido inscripción automática, porque en esa época no existían los mecanismos para hacerlo, y voto obligatorio. Primer punto. Perfecto. Segundo punto, los indecisos. Los indecisos da la sensación de que pasaron esos 5 puntos del rechazo, una parte importante pasó al grupo de los indecisos. Y generalmente nosotros leemos a esos indecisos como la transición para tomar otra decisión. Es decir, lo vimos en las primeras encuestas. Estaba el apruebo arriba, aumentaba el grupo de los indecisos y en las semanas siguientes aumentaba el rechazo, ¿verdad? Es una especie de preferencia de transición. Si es que esta hipótesis es correcta, tal como la hemos observado para mediciones anteriores, entonces uno debiese esperar que poco a poco el apruebo comience a aumentar y acorte más la distancia. Es decir, que los indecisos, que hoy día representan, si mal no recuerdo, el 14 o el 16%, hayan abandonado 14%. 14% y comiencen a inclinarse poco a poco por el apruebo. ¿Qué es lo que podría hacer el rechazo ahí? El rechazo tiene 2 salidas. La primera es profundizar en el proyecto de los 4 séptimos. Creo que va en la dirección correcta, pero eso lo tiene que dirigir la centroizquierda. Y por otra parte, señalarle a la gente algo muy simple, de que el proceso de reforma que tendría la nueva Constitución en caso de que se apruebe, también implica un gasto de tiempo y no es una cuestión en automático. Por lo tanto, esto de que vamos a demorar mucho tiempo en construir la nueva Constitución en caso de que se rechace esta, también podría aplicar para el proceso de reformas que se le quiere hacer a esta nueva Constitución. De todas formas, entiendo que la evaluación del gobierno también está muy atada a la del proceso constituyente, ¿no?
Esta semana fue particularmente criticada en relación a la función que ha tenido el gobierno, por ejemplo, con salir con las camisetas de La Roja, con que el presidente estuvo firmando las propuestas constitucionales en una pauta, ¿no?, donde estaban algunas vecinas, y también un tuit o un retweet que hizo la cuenta de Cernatur. Sí. Me interesa mucho esto porque muchas críticas han surgido en relación a esto. Hay algunos que dicen, bueno, hay que sacarle un poco el tema, no hay que ponerle tanto color, para decirlo de forma más normal, pero otras personas dicen que el gobierno está rayando justo en el límite de su rol. Sí, está jugando al límite, eso es verdad. Está jugando al límite. Lo que tiene que evitar el gobierno es ser involucrado en el uso de recursos públicos para efecto de apoyar una de las opciones. Todos sabemos que el presidente Boric, su gabinete y su coalición se juegan la vida en este próximo plebiscito constitucional, y eso no es un misterio y no está mal que se diga en esos términos. Lo que sí estaría mal es que para la realización de la campaña se utilicen recursos públicos de todos los chilenos. Todavía no tenemos ninguna denuncia que vaya en esa dirección. Intervencionismo implica que las autoridades en su horario laboral realizan actividades para las que no están mandatadas constitucionalmente y que pueden tener relación con apoyar alguna opción política. ¿Sí? Y si es que están involucrados recursos públicos, eso ya es corrupción. Pero el gobierno, me imagino, va a ser muy cuidadoso, como lo ha sido hasta ahora, para jugar en esa delgada línea. Pero ¿están demasiado cerca de esa línea o deberían bajar, quizás moderarse un poco en su comportamiento? A ver, el presidente tiene como opción, y creo que lo comentamos la semana anterior, de presentar este plebiscito como si fuese una tercera vuelta presidencial, ¿verdad? ¿Qué implica enfrentar esto como una tercera vuelta presidencial? Acuérdate que en los sectores populares de la capital, el presidente le sacó a Kast 65 versus 35. O sea, le sacó 30 puntos en los sectores populares. En promedio en la región metropolitana fue 60-40 y el promedio nacional fue 56-44. Por lo tanto, la estrategia, me imagino, al menos en la región metropolitana, es mantener esa ventaja que el presidente obtuvo en la segunda vuelta, y para eso se va a apelar a todo lo que esté a todo lo que está a la mano y que sea legalmente factible. De lo contrario estaríamos, o sea, se regalaría frente a la oposición, que lo podría acusar perfectamente de intervencionismo. Pero este escenario que está formando el presidente de la República, acuérdate que él dijo que no quería que esto se transformara en un plebiscito para su gestión. Bueno, se está transformando en un plebiscito porque él es el único que es capaz de mover las preferencias. Fíjate que la misma encuesta acá demuestra que lleva 4 semanas consecutivas creciendo y la desaprobación viene bajando. La evaluación del gobierno. La evaluación del gobierno. Entonces, ¿qué tanto incide ahí, por ejemplo, el tema de si es que va a ser feriado el 16 de septiembre y los bonos que ya se han comunicado? Todo eso ayuda, pero hay otra cosa más. A ver, claro, el feriado, sí, la gente siempre evalúa bien los feriados. ¿Eso va a incidir en el plebiscito? Eso podría incidir. Ahora estamos jugando en el margen. Ya. Los bonos, de hecho, no sé si el presidente tiene pensado entregar otro bono. Puede ser un bono de fiestas patrias, imagínate, un feriado y un bono de fiestas patrias, creo que eso contribuiría. Y con esto no quiero decir, Natacha, que no se interprete, que la gente cambia su preferencia por bono. Lo que estoy diciendo es que eso puede traer como consecuencia una imagen del gobierno respecto a estar preocupado por las necesidades más inmediatas de la gente. Eso es lo único que estoy planteando. Pero por otra parte, el gobierno y particularmente la coalición del apruebo necesitan entregar una prueba de amor. ¿Cuál es esa prueba de amor? Decirle a la gente de manera muy clara y precisa cuáles son los puntos o los artículos que van a ser sometidos inmediatamente a reforma una vez aprobado el texto. ¿El apruebo tiene que hacer eso? El apruebo tiene que hacer eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son las críticas del presidente Frey y del presidente Lagos al texto? El sistema político, los sistemas de justicia y los alcances de la plurinacionalidad en términos gruesos. Entonces, si la coalición de gobierno suscribe un compromiso ante el país y les dice, miren, este texto lo vamos a optimizar de acuerdo a estas críticas, a la primera decir lo vamos a someter a cirugía mayor, porque esto es cirugía mayor, eso podría inclinar la balanza en favor del apruebo de manera muy significativa, sobre todo pensando en que hay un núcleo de votantes de centro izquierda que estarían dispuestos a cambiar su preferencia del rechazo al apruebo en caso de que exista una propuesta de cambio inmediata y radical del nuevo texto, aunque eso, Nata, le traiga problemas
al presidente o al grupo más reformista con el grupo más duro, pero ese grupo más duro representa, según la encuesta CADEM, solamente el 10%. Mira, Mauricio, vamos a hacer una pausa comercial, pero no quiero soltar este tema porque me llama la atención esta propuesta, porque también varios sectores del oficialismo, hay algunos que quieren el apruebo para reformar y otros quieren el apruebo a secas. Entonces, mi pregunta a la vuelta a la pausa comercial va a ser, ¿qué tan viable es que se puedan concretar estos compromisos antes del 4 de septiembre? Perfecto. No se vaya. Antes de la pausa comercial te dejé una pregunta lista, Mauricio. Sí. ¿Qué tan viable es que desde el oficialismo se pongan de acuerdo en estos compromisos de que se va a reformar, si es que llega a ganar el apruebo, post 4 de septiembre? Sí, los sectores moderados dentro del apruebo, que representan según la encuesta CADEM cerca del 35-36%, están por suscribir esta especie de compromiso de cambios constitucionales en caso de que gane el apruebo, con el fin de reducir los niveles de incertidumbre y lograr que algunos votantes de centro izquierda que hoy día están por el rechazo se inclinen por el apruebo en caso de que el apruebo se comprometa a modificar cuestiones centrales asociadas al sistema político, sistemas de justicia y en algunos casos plurinacionalidad, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. La gran duda está en el grupo más minoritario del apruebo, que representa solo el 10%, según esa encuesta, que son personas que dicen, aprobemos la Constitución, pero la implementamos tal cual viene. Es decir, no la vamos a someter a reforma. Son los sectores más duros, son los sectores más intensos, son los sectores con mayor densidad ideológica y son los sectores que, dado el caso, podrían convertirse en una especie de oposición pasiva a este apruebo para reformar. Poco a poco, algunos de los líderes nuevos que tiene el apruebo, Carol Cariola o Vlado Mirosevic, se han ido abriendo esta posibilidad, a sabiendas de que puede generar un conflicto con esos sectores más duros. Pero si el propósito final es ganar el plebiscito, yo creo que la mejor decisión estratégica del apruebo debiese ser la suscripción de ese compromiso con el fin de mover a votantes de centroizquierda del rechazo al apruebo y con eso asegurar la victoria. Ahora bien, también puede existir esta segunda hipótesis, y es que la gente del apruebo, los más intensos, digan, vamos a ganar el plebiscito igual. Confiados. Por lo tanto, no necesitamos hacer este compromiso que nos amarra a un proceso inmediato de reforma, significa sacrificar la Constitución. Claro. Yo estoy de acuerdo con ello, es decir, se entra a la nueva Constitución, la metemos al quirófano y la entregamos en la práctica, porque implicaría hacerle reformas no menores. Y eso, naturalmente, que no es respaldado por estos sectores más intensos. ¿Era correcto poner, o fue correcto poner como los líderes de esta campaña a Carol Cariola y Vlado Mirosevic? Sí, fue correcto desde dos perspectivas. La primera es que es una generación nueva y precisamente el apruebo tiene sus bases sociales y programáticas en los segmentos más jóvenes, pero al mismo tiempo son los segmentos más jóvenes los que presentan una tasa de indecisión más importante y que muestran o son más renuentes a votar. Y el apruebo sabe que si replica lo que pasó en la segunda vuelta presidencial, es decir, que los jóvenes de sectores populares salgan masivamente a votar, las posibilidades de ganar aumentan considerablemente. Desde esa perspectiva, lo que están tratando de hacer es construir algo así como un esquema de solidaridad etaria. Y eso se produce así. Claro. Cuando hay líderes jóvenes, los jóvenes tienden a activarse más y a apoyar a esos líderes. La derecha ha criticado esta presencia de Vlado Mirosevic y Carol Cariola porque dicen que son figuras políticas. Y lo que tiene el rechazo es que tiene un sentir más ciudadano. De hecho, hay una Casa Ciudadana por el Rechazo que va a estar integrada por movimientos sociales y que no quieren tener una relación con partidos políticos. Analicemos ahora la campaña del rechazo. ¿Cómo la ves? Porque también sabemos que hay alcaldes desplegados, estaba la alcaldesa Matei y Codina también que fueron al norte. ¿Cómo ves la campaña del rechazo? ¿Lo suficientemente fuerte? La veo extremadamente débil. Muy débil por las siguientes razones. Primero, porque la campaña del rechazo dice ser ciudadana, pero está dirigida o comandada, o aparecen más en prensa, los líderes de derecha. ¿Sí? Como lo que tú decías, muchas vocerías de figuras políticas. Exactamente. Primer punto. Entonces, no es tan ciudadano y está adquiriendo peligrosamente un cariz político que no va a conducir a esa preferencia a un buen término. En segundo lugar,
dicen tener organizaciones sociales u organizaciones de la sociedad civil, pero no han realizado hasta ahora ningún acto, ninguna convocatoria. Es una campaña que está durmiendo la siesta probablemente. En tercer lugar, que no ha podido acertar en una cuestión que para mí es clave. Si es que la debilidad del texto es tal que genera tanta polémica, entonces el rechazo debe ir a discutir sobre contenidos. Pegarle al presidente de la República puede redituar, porque ellos saben que el apruebo depende en gran medida de la aprobación presidencial, pero eso se agota. Por lo tanto, lo que debiesen hacer es llevar al apruebo a la discusión sobre los contenidos. Y finalmente, tratar de hacer lucir a figuras de la centroizquierda. Yo creo que este proyecto de rebaja del quórum a los 4/7 de la actual Constitución para realizarle reformas va en la dirección correcta. Pero la dupla Rincón-Walker no pueden hacer el trabajo completo. Por lo menos la derecha debiese colaborar en realizar el trabajo de infantería electoral, que es el que se le pide, y no estar participando tanto de los medios de comunicación porque están ideologizando la campaña o politizando la campaña, cuestión que no es sana para una alternativa que dice ser transversal. No entiendo. ¿Y el hecho que vayan alcaldes, por ejemplo, a terreno? Esa es una decisión correcta. A ver, Germán Codina y Evelyn Matei están en los top 5 de los mejores políticos, o sea, los políticos con mejor evaluación. Los llevan al norte. ¿Por qué al norte? Porque hay problemas severos tanto de seguridad pública como de migración descontrolada. Y el norte tiene una característica muy particular, que a diferencia del centro y el sur, es un territorio muy difícil de pronosticar o predecir electoralmente porque hay un proceso de balcanización de la política. Es decir, alta fragmentación, muchos partidos, muchos liderazgos y baja participación. Si es que el rechazo confía en que en el sur va a ganar, que en la región metropolitana va a perder no sabemos por cuánto, entonces es en el norte del país donde ellos creen que podrían marcar la diferencia, pero el norte es muy extraño. Fíjate que en 2013, Parisi fue muy exitoso en el norte del país en esa primera elección. Después lo fue Piñera, ¿sí? En el norte también. Y en la primera vuelta del año 2021 fueron Kast y Parisi los más exitosos. Y en la segunda vuelta fue Boric. Eso te demuestra los niveles de volatilidad. Es una zona territorialmente extensa, poblacionalmente más pequeña, pero es la que podría marcar la diferencia si es que pensamos en la hipótesis de que el sur va a ser del rechazo y el centro va a ser del apruebo. ¿Qué pasa con el expresidente Sebastián Piñera? Porque han salido a hablar o mediante comunicados todos los expresidentes menos él. ¿Debería hacerlo? Yo creo que este no es el momento de que el presidente Piñera hable. Si el presidente Piñera va a hablar, debiese hacerlo, desde mi perspectiva, una vez que tengamos las preferencias electorales más o menos estabilizadas. Porque si lo hace ahora en un ambiente en que parece ser una gelatina todavía no están sólidas las preferencias, eso podría producir cambios que vayan en contra de su propia opción política. Me gustó tu metáfora de la gelatina. Sí, todavía estamos en un proceso muy endeble. ¿Sí? Y es extraño, yo esperaba que a esta altura tuviésemos unas preferencias más o menos instaladas y que las variaciones fuesen mínimas. Pero esta última encuesta Academ muestra que no es así, que tenemos un proceso móvil que esperamos se estabilice cuando queden los últimos 30 días, probablemente en los últimos 15 días recién vamos a ver preferencias estables y ahí recién podría intervenir el presidente Piñera, pero ahora sería un riesgo tremendo. ¿La franja va a ser clave en esta última etapa? Las franjas están destinadas principalmente a endurecer el voto blando, pero no necesariamente a transformar preferencias. De hecho, las franjas tienen un efecto que es muy acotado en cuanto al cambio de preferencias. ¿Y para los indecisos, por ejemplo? A los indecisos sí podría ser clave, porque los indecisos, y es bueno el punto, los indecisos se llaman así porque no tienen la preferencia muy clara, tampoco sabemos si van a ir a votar. Por ejemplo, para el plebiscito del sí y el no, la franja tuvo un efecto de movilización de los propios. Decirle a la gente, oye, se puede ganar, no va a haber fraude, y el no hay que ir a votar sin miedo y con esperanza. Sacó mucha gente a votar. Y en este caso estamos con un voto obligatorio y probablemente la franja del apruebo va a consistir en sacar a votar gente, pero en sacar a votar gente principalmente joven, porque es ahí donde está el núcleo más duro.
Y los del rechazo, si es que uno le hace caso a la encuesta Pulso Ciudadano, le debiese convenir que vote muchísima gente, porque según esa encuesta, mientras más gente vote, más distancia le saca el apruebo al rechazo. Perfecto. Bien, Mauricio Morales, muchísimas gracias como siempre por estar acá. A ti pues, un saludo, nos vemos, chao. Y antes de despedirnos solamente quiero dejar un dato. ¿Cuándo se va a conocer el listado de vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores? Que es muy importante. Va a ser publicado por el CERVEL el sábado 13 de agosto. Y ese día la nómina se publicará en el sitio web del CERVEL. Y para revisar si saliste vocal de mesa, habrá que entrar entonces al sitio web consulta.cervel.cl y como siempre ahí se pone el root y ahí uno tiene el detalle. Pero falta todavía para eso. Muchísimas gracias. Nos vemos, que estés bien. Y gracias también a ustedes por estar nuevamente con nosotros en este programa del proceso constituyente. Muy buenas tardes.